Y con el ranguitoto atrás quiero manifestarle que hace días publiqué un video de queso de mano hecho con vinagre, donde mucha gente me felicitó en los comentarios manifestando que pudieron hacer el queso de mano y que se sentían muy felices por haber conseguido un canal como el mío donde de verdad se enseñara a hacer quesos. Como todo, surgió una persona llamada Cumbre, que aunque no está suscrito a mi canal, sí mira mis videos y me llamó mentiroso. Eso no me molestó porque entiendo que no le puedo agradar a todo el mundo. Y además, no puedo esperar que todo el mundo hable bien de mis acciones. Sin embargo, sí me extrañó su actitud porque a mi edad no tengo por qué andar con mentiras, ya que mi principal intención al haber abierto este canal es que todos mis compatriotas latinoamericanos aprendan a hacer sus quesos artesanales. El hecho es que Cumbre me llamó mentiroso y manifestó que como el video del queso de mano estaba editado, yo cambié el queso y que en ningún momento mi receta funciona y que soy un total y rotundo fiasco. También dice que nunca contesto las preguntas que me hacen mis seguidores, sino que los envío a que compren mi libro Quesos Venezolanos y Colombianos Hechos en Casa o que vayan a mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. El hecho es que le respondí muy educadamente al señor Cumbre y siguió insultándome diciendo que estoy engañando a mi audiencia y haciéndoles perder tiempo y dinero a todas esas bellas personas que de buena fe han visto mis videos y tratado de hacer el queso de mano con vinagre y que solo doy excusas sin responder a ninguna pregunta. También me dijo que el queso de mano que hice con vinagre lo saqué como por arte de magia, ya listo y estirado, que lo cambié por otro, en fin. Si desean ver todos los comentarios de mi nuevo amigo Cumbre, solo vayan al video de queso de mano con vinagre que está en mi canal de YouTube y podrán ver todos los insultos. Basado en lo anterior, voy a ejercer mi derecho a réplica para defenderme del señor Cumbre y así defender mi reputación, ¿no creen? Bueno, amigo Cumbre, como primer punto, te cuento que cuando mando a la gente a que vayan a mi programa, no es para sacarles dinero, más bien es para poder manejar más eficientemente mi tiempo, ya que si chequeas bien los comentarios del canal, recibo muchísimos comentarios cada mes y eso me quita demasiado tiempo y no me deja enfocarme en las actividades relacionadas con el canal, como hacer videos y otras cosas, así como las que no están relacionadas con el canal. Y una de ellas es jugar con mi nieto Joaquín. Descubrí que abriendo una ventana al mundo todos los sábados, mis seguidores pueden resolver todas sus dudas y además pueden aprender algo ese día, ya que siempre hablo de un tema relacionado con los quesos artesanales. También cuando mando a la gente a comprar el libro, ahí tienes razón, soy culpable. Ahí hay algo de interés económico, pero te aseguro que el precio que la gente paga por mi libro es muchísimo menor que el tiempo que van a perder aprendiendo a hacer quesos artesanales por sí solos, sin contar la leche que van a perder cuando hacen los quesos. Además, si yo les ofrezco un camino más fácil y corto, ¿por qué tomar el camino largo? Por supuesto, esa es una decisión personal y cada quien puede aprender a hacer quesos artesanales de la forma que lo crea más conveniente y eso yo lo respeto. Como segundo punto en mi defensa, tengo en mi currículum 2 premios internacionales. Uno con el queso de mano en los New Zealand Champions of Cheese Award del 2018 y otro premio en el Mundial del mismo año en el World Cheese Award que se celebró en Noruega en el mismo año 2018 con el queso fresco estilo venezolano. Y seguro que vendrán más. Y eso me da algo de autoridad para enseñar, ¿no crees? Sin embargo, eso no me hace un buen profesor. Y como tú dices, puedo estar mintiendo. You never know. El asunto es que a mis 58 años, y pronto en enero 59, mi intención no es engañar a nadie. Es simplemente que cada latinoamericano aprenda a hacer quesos artesanales y no sufra como sufrí yo cuando emigré y vine para acá, para Nueva Zelanda, y no conseguía ninguno de nuestros quesos. Y me tocó aprender a hacerlos para poder comerlos. Así haré mi contribución en este planeta y cuando ya yo no esté, quedarán todos mis videos y mi libro para la posteridad. Y así los hijos de mis seguidores, que ahora pertenecen a otra cultura y en otro país, podrán conservar sus raíces latinas. Y quién sabe, a lo mejor tus hijos van a leer también mi libro y conservar sus raíces latinas también. La otra razón, mi amigo Cumbre, por la que creo que no soy un farsante ni mentiroso, es por todos esos bellos testimonios de mis seguidores que están tanto en mi canal de YouTube, Dr. Quesero TV, como en mi sitio web, drquesero.com.
Yo creo que tantas personas no pueden estar equivocadas, ¿no crees? Esos testimonios, amigo mío, no son pagados. Esas son personas que han hecho sus quesos y agradecidos conmigo, han querido divulgar orgullosos sus quesos y yo, para apoyarlos, he querido subir sus videos en mis redes. Sin embargo, todavía eso no me hace una persona fiable y fácilmente yo podría haber estado mintiendo con esos supuestos testimonios, ya que estos pudieran ser comprados o posteados por mí. De todas maneras, a todas esas bellas personas que con mucho cariño me han dado su apoyo y su testimonio, bien sea por escrito o a través de un comentario en el canal o mediante un video, solo comenten aquí abajo en el video para que le demostremos a mi amigo Cumbre que no son testimonios comprados. De verdad que me harían un gran favor y se los agradeceré eternamente. La otra razón, mi amigo Cumbre, que creo que no soy ningún farsante y mentiroso, son las ventas de mi libro, que durante años se han mantenido en un nivel más o menos razonable. No voy a decir cuántos libros he vendido porque no viene al caso, pero te cuento que han sido miles y puedes ver algunos reportes de las ventas de Blur que están detrás de mi imagen. Sin embargo, Cumbre, todas esas ventas que viste atrás pudieran también estar forjadas y pudieran ser también, como tú dices, un mentiroso y que me gusta engañar a mis seguidores. Entonces, como decimos en Maracaibo, para matarte el piojo en la cabeza, te invito cuando quieras a que hagamos juntos un live. Allí serás mi invitado y haremos un queso juntos. Haremos el queso de mano con vinagre. Bueno, si tú deseas hacer el tuyo, puedes hacerlo por tu cuenta, pero como el que tiene algo que demostrar soy yo, haré el mío desde aquí, desde Nueva Zelanda. Haré un queso de mano con vinagre en vivo, sin cortes, ni edición de video, ni nada que ponga en duda la veracidad del proceso. Así, todas las personas que me siguen podrán corroborar que no soy ningún mentiroso ni ningún farsante como tú me has dicho. Y tú, mi querido amigo Cumbre, creo que tendrás que retractarte. Entonces, aquí en la pantalla está mi número telefónico para que te comuniques conmigo por WhatsApp y cuando tú estés dispuesto, hacemos el live. Yo estoy disponible cuando tú quieras y a la hora que tú quieras. Trata de que sea un horario que nos beneficie a los dos para que no tengamos que madrugar. Por lo menos yo no tenga que madrugar. Eso sí, quiero decirte algo. Que si el queso me sale, debes pagar el precio y hacer algo por mí. Te cuento, si el queso me sale, quisiera primero que te disculpes y te retrates públicamente mediante un video y expongas las razones por las que pensaste que yo era un mentiroso y por qué ahora te retractas. Me pasas el video o el link del video para poder ponerlo en mis redes. Como segundo punto, si el queso me sale, deberás unirte a mi programa de membresía y pagar, aunque sea la membresía más económica, por un año. Míralo desde este punto de vista. Además de cumplir con tu palabra y retractarte, vas a aprender a hacer quesos artesanales. Y no solamente los quesos de Venezuela y Colombia, también vas a aprender a hacer cualquier tipo de quesos. Ahora, por supuesto, si yo pierdo y no hago el queso y resulta que el proceso es un fracaso, me comprometo públicamente a lo siguiente. Primero, reconocer en el video que el queso que hice contigo no me salió y que por ahora no he demostrado mi punto y me comprometo a hacer otro video sin edición y sin corte donde sí salga. Por supuesto, si tú quieres estar en el nuevo video, también estás invitado. Y allí en el video voy a indicar todos los pasos y los pormenores del proceso para que toda la comunidad latina aprenda a hacer el queso de mano con vinagre. Segundo, también me comprometo a incluirte totalmente gratis y por un año en mi programa de membresías con la afiliación de medalla de plata para que aprendas conmigo a hacer quesos artesanales. ¿Estamos? Bueno, la pelota está de tu lado y espero por ti.